Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Ángela Ciñago, soy narradora oral y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes algunos criterios, técnicas y recursos de la narración oral. Para empezar, diré que la narración oral consiste en contar un relato a viva voz y en un contacto directo y recíproco con el público. Al narrar un cuento oralmente, le conferimos espontaneidad a una serie de sucesos de forma tal que el relato llega nuevo a nuestro auditorio, pleno de vida, como algo que tiene la fuerza de aquello que es sentido y vivido. Es decir, la narración conlleva una forma de comunicación como quien transmite una vivencia, con la fuerza de algo real, aún siendo algo ficticio. Para esto el narrador tiene que ser claro, tiene que ser veraz, tiene que tener la capacidad de articular un discurso y hacer lo propio para luego contarlo con su propia voz, con su propia palabra dicha. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo incorporamos un cuento, una historia y nos apropiamos de ella para luego contarla con el mismo valor de una vivencia? Para empezar, vamos por partes. Lo primero que hacemos, por lo menos lo primero que hago yo en un trabajo de narración oral, es identificar los personajes, es decir, quiénes participan de esta historia, quiénes son, y luego dónde ocurre la historia, es decir, los lugares donde suceden las cosas que suceden en el relato. ¿Y qué sucede? ¿Qué hacen los personajes? Se identifican las acciones y los momentos. Y también podemos ver si en el relato hay objetos de valor, objetos simbólicos, como por ejemplo una varita mágica, un espejo, un anillo, un lago, una montaña, no lo sé. Y también podemos identificar en el relato algunas palabras o frases claves que sean importantes conservar en el momento ya de contar el relato con nuestras propias palabras. Pero ¿cómo contamos el relato? Sin necesidad de memorizar las palabras, porque si memorizamos las palabras ya estaríamos entrando en un lenguaje de la recitación. ¿Cómo hacemos para trabajar el relato? Entonces, lo primero es identificar la estructura. La estructura del cuento es lo que nos va a permitir ordenar los sucesos sin tener la necesidad de memorizar las palabras. Y eso luego nos va a permitir avanzar en la narración de una manera ordenada, momento a momento. Las estructuras en la narración oral se sugiere que sean simples, que sean lógicas y que los sucesos se vayan concatenando como eslabones, uno trayendo al otro en una progresión lógica, con una estructura donde todos los elementos de alguna forma tienen alguna relación, tienen conexiones que dan coherencia y dan consistencia al relato. En muchas estructuras, las más sencillas, se da al inicio un planteamiento, es decir, una situación inicial, una normalidad que se verá afectada o alterada por algún motivo. Luego se da un nudo donde contiene el conflicto, el problema a ser resuelto, las pruebas que tenga que pasar el personaje principal. Y finalmente un desenlace que empieza generalmente con el clímax de la historia, es decir, el momento más intenso de la historia y que lleva a la resolución del problema. La resolución puede ser un final feliz o un final no feliz, pero es una resolución. Si se olvida algún elemento de la estructura del relato, generalmente el relato se altera y deja de ser coherente, entrando en contradicciones. Entonces es la estructura lo que nos permite la recordación de la historia. Luego que tenemos la estructura viene un segundo momento, que es que empezamos a construir nuestras propias imágenes internas de cada uno de esos momentos de la historia. Es aquí donde trabajamos con un proceso llamado visualización. La visualización es aquella imagen mental que tenemos los narradores mientras contamos
también es la imagen mental que tenemos los que escuchamos un relato mientras lo escuchamos. Incluso tenemos estas imágenes mentales cuando estamos inmersos en una lectura. Es decir, si leemos que la calle era larga y pavimentada en adoquines pequeños que brillaban con la luz de la luna, ya estamos en ese momento mirando esas imágenes que están más allá de las palabras dichas. Pero la visualización no solo incluye la visión, incluye todos los sentidos que forman parte de una experiencia real vivida. Es decir, podemos ver, podemos escuchar, podemos oler, saborear, sentir el aire, tener sensaciones corporales, todas aquellas experiencias sensoriales que forman parte de nuestras experiencias vívidas humanas, forman parte de la visualización. Por eso podemos escuchar un estruendo, ¿no? O podemos ver correr a un conejo blanco. Podemos sentir el viento que empuja nuestras espaldas y saborear un durazno suave, dulce, jugoso. Y todo eso es una visualización. No es necesario que contemos todo lo que vemos, porque eso ya sería un acto de descripción. Pero sí es muy importante que contemos lo que vemos, es decir, sí es necesario ver para poder contar. Si no vemos, no podemos contar con una credibilidad de esa imagen. Y bueno, la visualización no es solamente una abstracción en la imagen, sino se combina como una doble visión. Estamos viendo la imagen del cuento y también estamos viendo a aquel oyente que nos acompaña en este viaje que es narrar una historia. Cuando ya tenemos claridad, hemos profundizado, hemos explorado con nuestras propias imágenes mentales la historia, estamos ya listos para narrar con nuestras propias palabras. Es decir, ya tenemos la estructura que nos da un orden y una concatenación de eventos, tenemos una profundidad que está llena de nuestra visión de aquellos momentos y ahora toca nombrar lo que vemos. Es decir, como decía antes, el narrador no cuenta con palabras aprendidas de memoria, sino que la esencia del narrador está en la búsqueda de la recreación de la historia a través de sus propias formas expresivas para contar lo que él está mirando. Es decir, la narradora usa sus propias palabras para nombrar lo que ve. Y este es un proceso que siempre ocurre en el momento presente de la narración. Es decir, yo puedo contar este relato un día, pero al día siguiente lo cuento y estoy usando otras palabras, otros acentos y otra expresividad para contar la misma historia, porque tal vez se le estoy contando a otro auditorio, o yo estoy con otro estado de ánimo, o he descubierto algo, o simplemente en ese momento de la espontaneidad quiero hacer un acento especial en alguna parte porque es lo que me están haciendo. Entonces, aunque no nos aprendemos las palabras, sí es importante que el narrador disponga de un amplio repertorio de palabras disponibles, ¿no? Porque eso va a enriquecer su potencial expresivo al momento de contar. Y no solamente es la voz, el narrador cuenta con su dicción, su entonación, sus acentos, sus pausas, sus silencios, el ritmo. Y también involucra la gestualidad del cuerpo, las manos, puede describir un movimiento, sugerir una cosa con el gesto, ¿no? Entonces, en todo eso se apoya el narrador, en la voz y en su presencia. Y muchas veces también se apoya pues, en cantos, instrumentos musicales, algún objeto que quiera utilizar, un encuadre, una escena. Y finalmente, el narrador aporta, la narradora le aporta a la historia su propio sentido, su propia verdad. Una verdad que está en la intersección de la historia, el narrador, la narradora y el auditorio al que le está contando esta historia. Es decir, hay una búsqueda del significado profundo de la historia y por lo tanto lo que hace que sea importante narrarla y decirla
una vez más. Bueno, eso sería el alma finalmente de la historia, el propósito de contar esa historia, y eso también aporta el narrador con su capacidad de hacer conexiones significativas, buscar sentidos profundos y también contextualizar la historia en relación al auditorio con el cual está compartiendo, porque el contar una historia de alguna forma es una manera de comunicarse, es una forma de comunicación que está usando las imágenes, el relato, las sensaciones, impactos emocionales, pensamientos, ideas, para compartir un sentido más profundo que alimente nuestros sentires, nuestros emocionales, nuestros haceres en nuestro convivir y nuestro vivir humanos. Bueno, eso sería todo lo que tengo que compartir con ustedes hoy día. Muchas gracias por haberme escuchado y quedamos en otra oportunidad.